Vamos a dar inicio ya a las 8:45. Como ustedes bien saben, el tema del día fue de la desarticulación de esta nueva estructura que beneficiaba a Otto Pérez y Roxana Valdetti. A decir de las investigaciones, la misma estaría funcionando desde el 2007 y sería planificada con la intención de financiar la campaña electoral del 2011. Sin embargo, no se desarticuló y siguió funcionando hasta el 2015. Vamos a conversar en este primer segmento con el licenciado Juan Francisco Sandoval, quien es el fiscal encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para que nos cuente algunos otros detalles o nos responda algunas interrogantes relativas al caso. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. A ustedes, gracias por la invitación. Paola Hurtado tiene a su cargo la primera pregunta. Gracias, fiscal. A ver, todavía estamos digiriendo estas 3 horas de información que nos dieron ustedes con la CICIG y podemos entender a grosso modo que son 3 grandes momentos de esta estructura mafiosa, como le llamaron. El financiamiento para la campaña de diversas modalidades, el cobro de comisiones para empresas contratadas por parte de entidades públicas y que se agenciaban de ese dinero, y el lavado de dinero como tal. Este gran caso que han presentado hoy, fiscal, ¿cuál es? Sabemos que el origen es la línea, pero ¿cómo empiezan ustedes a hilar para llegar a esta conferencia de hoy? Bueno, tal como usted lo manifiesta, a raíz de los allanamientos que ocurrieron el 16 de abril del año anterior, el Ministerio Público empezó a encontrar información. Recordemos que en aquel entonces la investigación estaba dirigida a la desarticulación de una estructura relacionada con el contrabando, la defraudación aduanera. Al realizar allanamientos en diversas entidades y oficinas, pues en aquel momento nos encontramos con un entramado de sociedades mercantiles, de información financiera, de cuadros estadísticos, de cuadros financieros, los cuales tomó mucho tiempo para este gran equipo financiero y de análisis criminal que realizó esa ardua labor, y permitió posteriormente, con la incorporación de información de alrededor de 100 personas que aproximadamente han ido a declarar a la Fiscalía, que en realidad lo que ocurrió aquí fue eso, lo que nos decían, ¿verdad? Hubo 3 momentos importantes de una serie de eventos que se dieron en el desarrollo, no solo de la investigación, sino en el desarrollo de la actividad de este grupo de personas. El primero referido al financiamiento de una campaña electoral, cómo agenciarse de fondos que permitieran sufragar los gastos para enfrentar una campaña electoral. Pero esos recursos que tenían un límite por parte del Tribunal Supremo Electoral, pues lógicamente no era necesario para la gran cantidad de necesidades que requería el partido político para participar en el evento electoral. Por lo que se vio la necesidad pues de agenciarse de recursos. Muchos de los recursos no fueron reportados, la mayoría al Tribunal Supremo Electoral, pero como esos recursos lógicamente tenían que darle algún matiz de legalidad, pues se trató de darle alguna modalidad para legalizarlo. Esa es la primera parte, que es lo que se refiere al financiamiento. Pero muchos de los financistas obtuvieron beneficios al momento en que ellos tomaron el poder, se convirtieron en contratistas del Estado, contratistas a los que se les exigía una cuota de alrededor del 10% de comisión, como ocurría en casos como por ejemplo el de terminal de contenedores Quetzal, que es una muestra de lo que ocurría con otra serie de contratos. Y ese porcentaje pues era distribuido en porcentajes también del 60% para la pareja que en ese entonces se fungían como presidente y vicepresidenta de la República, y el otro 40% para el equipo de las entidades. Recordemos la modalidad en el caso de la terminal de contenedores Quetzal, efectivamente era la misma modalidad. ¿Qué tipo de actividades cabían en ese pago, fiscal? Actividades atinentes a cualquier contrato del Estado, pero dividido dependiendo de las entidades que estaban bajo el control de esta agrupación. Si nos dimos cuenta, en la presentación estaba focalizado en este momento a algunas entidades públicas: el Registro de Información Catastral, las portuarias, el Registro Nacional de las Personas, FONADES, es decir, era una parcela del Estado, ¿verdad?, la que se tenía controlada por esta organización. Y posteriormente esos recursos que eran obtenidos en forma ilícita, pues era necesario ocultarlos y darles matiz de legalidad, que era una actividad de lavado de dinero, ¿verdad? Que en eso consiste el lavado de dinero, en la conversión
de fondos provenientes de actividades ilícitas y tratar de volverlo lícito. Por eso ha sido un arduo trabajo, sobre todo de índole financiera, porque existen casos en que es clara la presentación de cómo se trató de ocultar esos recursos, pero existen otros casos en el que se utilizaban entidades en funcionamiento y se mezclaban recursos. Entonces es más difícil detectar qué fondos son los de proveniencia ilícita. ¿A cuánto asciende el monto de lo robado y de lo lavado, señor fiscal? Bueno, sin el ánimo de ser tajantes en los montos, en las cifras, porque esta sería una investigación hasta el momento, se ha determinado de que alrededor de 165 millones de quetzales fue lo lavado y la contratación, el análisis que se ha realizado hasta el momento asciende a un monto de contratación de unos 500 millones de quetzales, que es el análisis que se ha podido realizar hasta el momento. Yo quisiera ir como fraccionando o yendo por partes y empecemos por donde empezó justamente esta tarde la conferencia de prensa, y es por el tema del financiamiento a los partidos. Nuestra ley electoral establece claramente que ese financiamiento va a ser a razón de $1 americano por ciudadano empadronado, con lo cual el monto actualmente, si nos atenemos al tamaño del padrón, no debería de pasar, no sé, unos 55 millones, en ese momento pues tal vez unos 52 millones de quetzales. Y el financiamiento privado se dice que no más del 10% de ese techo. Acá hubo varias voces, especialmente del Observatorio del Mirador Electoral, que alertaron sobre el hecho de que los partidos políticos, y no solamente el Partido Patriota, estaban sobrepasando en mucho ese techo, diciéndose incluso que el partido político, el Patriota, se había gastado alrededor de 205.000 millones de quetzales, que dista mucho de los 52 millones autorizados. ¿Va a ser el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces sujeto a investigación también por el hecho de no haberse percatado, haber escuchado estas voces que ya alertaban sobre esta situación? Bueno, un trabajo de investigación implica, además de tener la inferencia, como una inferencia la que usted tiene en este momento, determinar si las actuaciones de los distintos órganos involucrados en una investigación revisten características de ilicitud que alcancen para realizar alguna imputación del ámbito penal. Lógicamente tendrá que ser labor del Ministerio Público determinar si existe alguna otra responsabilidad. Pero siempre ocurre aquí, ¿verdad?, de que por ejemplo ahorita se presenta un grupo de personas, pero es necesario que vayamos más allá. Pero de momento la investigación ha alcanzado para las personas que se encuentran en este momento por lo menos atraídas al proceso. Hablemos de esa modalidad, la primera, cuando hablan de que los canales 3, 7, 11 y 13 pagaron 17.5 millones de quetzales a empresas que resultaron ser de cartón, y que el dinero terminó utilizándose para comprar carritos con los que hicieron campaña electoral los del Patriota. Y luego hacen ustedes el recuento que en el gobierno Patriota se les da una pauta publicitaria que suma 242 millones de quetzales. La esposa del señor Ángel González es de las que tiene orden de captura internacional, y usted me dirá qué otros implicados tienen orden de aprehensión pendientes o ya fueron capturados. Pero hay una pregunta que está haciendo mucho la gente, incluso ahora lo hacen en redes, si puede emprenderse un proceso de extinción de los canales o contra, así como se intervino TCQ, por ejemplo, intervenir una empresa que se sabe financió ilícitamente una campaña. Bueno, aquí existen diversos factores que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la Fiscalía encargada de la extinción de dominio de bienes es otra fiscalía. Por otra parte, efectivamente, la propia investigación determinó, la investigación preliminar, de que estos canales de televisión fueron beneficiados con alrededor del 75% de la pauta publicitaria durante el gobierno al que usted ha hecho mención. El financiamiento que ellos realizaron fue de alrededor de 18 millones de quetzales, y la Fiscalía encargada, como le indico, tendrá que determinar si las conductas ilícitas son parámetros para determinar de que puede haber una extinción de dominio de bienes y tomar las medidas cautelares necesarias para dicho efecto. En relación al partido político, que es otro de los actores que está en este caso, y el contador general del partido político,
no sé si se encuentra esta persona dentro de las capturas, porque era la persona responsable de presentar los informes financieros al Tribunal Supremo Electoral y lógicamente nos estaba presentando la información completa. La cuestión es aquí que la propia investigación deberá determinar si el contador tenía conocimiento de todo el financiamiento que había detrás de esto, porque en muchos de los casos, y no me dejarán mentir, por ejemplo, quienes participan en actividades políticas en algún municipio, muchas veces se recibe de manera informal el El dinero se va al financiamiento, candidato y o no al probablemente partido. podría haber tenido conocimiento del financiamiento formal. Sin embargo, es parte de la investigación que deberá de adelantar la Fiscalía. Constructores, fiscal, esa segunda modalidad, empresas constructoras dieron dinero al Partido Patriota que no fue reportado al TSE y luego recibieron contratos difíciles de comprobar si prestaron el servicio. Por ejemplo, arrendamiento de maquinaria o algunos dragados, como un dinero ahí que se pudo haber prestado o no el servicio. Si no estoy mal, el señor Gabriel Guerra es uno de los que tiene orden de captura. ¿De qué dimensión es el financiamiento por parte de constructoras y cuál es el alcance que tuvo esta parte de la investigación? Bueno, el alcance de la investigación es de que gran parte o la mayoría del financiamiento que se otorgó fue de parte de constructoras. Los grandes contratos que hay en el Estado son de constructoras, y no con esto quiero decir todas las constructoras o dar una característica demoníaca a la actividad que realizan, pero en este caso algunas de las personas involucradas por montos es el monto de las constructoras y deviene de la propia actividad que ellos realizan, ¿verdad? Porque los montos son elevados por la propia inversión que realizan. Es por ello que entre los nombres de personas, algunas de las que fueron detenidas y otras pendientes de detención, ustedes pudieron observar que figuraban varios nombres de personas vinculadas a este sector. Ahora, yo tengo la duda. Se adjudicaron muchos contratos de esta forma a varias empresas. No sé hasta dónde esas adjudicaciones siguen estando vigentes. Estas empresas todavía están trabajando y desarrollando algún tipo de labor para el Estado, siendo que fueron adquiridas bajo estas circunstancias. ¿Y qué va a pasar con esos contratos que posiblemente ya fueron adjudicados y que todavía están en proceso? ¿Se van a suspender? ¿Qué va a pasar? Bueno, es gran cantidad de contratos. La mayoría, tengo entendido de que casi la totalidad pues están finalizados, ¿verdad? Y en todo caso tendría que verse la manera, la forma legal de finalizar los mismos en caso esa situación se diera. Lo que ocurre, por ejemplo, con la terminal de contenedores Quetzal, que es una situación completamente ajena al trabajo que realiza el Ministerio Público. Es una labor administrativa que le corresponde a otros órganos. Cuando habla el jefe de CICIG, el comisionado Iván Velázquez, de que bajo el nombre de un partido, una estructura mafiosa se apoderó de los bienes del Estado, se aprovechó del poder cuando lo asumió y en vez de disminuir sus operaciones, las mejoraron, las fortalecieron y lo ponen en perspectiva como dice la fiscal, nos da tristeza decir que esto no queda acá, viene más. ¿De qué tamaño estamos hablando de este caso, fiscal? Usted que tiene TCQ, que tiene la línea, que su fiscalía, pues su equipo, ¿cuál es la dimensión? Bueno, es de los casos, no sé, no recuerdo otro caso que reúna las características de magnitud en cuanto a tanto sector involucrado. Estamos hablando de involucramiento de medios de comunicación, de financiamiento de partidos políticos, de entidades industriales, del sector financiero, es decir, tiene distintas aristas y la investigación pues tiene que continuar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es profundizar. Lo que sí, el mensaje que sí quiero brindar es que no es de que la investigación ahorita inicia o vamos a arrancar o con los elementos, apenas contamos con estos elementos. En este momento el Ministerio Público presentó este caso porque considera tener esos elementos racionales suficientes para soportar una imputación. Tendremos que robustecerlos para finalizar la investigación, pero a todo el mundo nos sorprende, ¿verdad? Yo mismo me vi sorprendido en el primer momento cuando me di cuenta de la magnitud del caso, pero tampoco es un secreto de que todo el mundo aquí en Guatemala sabía de que esto estaba ocurriendo. La cuestión es de que este caso lo que nos permite es darnos elementos tangibles
de que sí ocurrió lo que todo el mundo pensaba que ocurría. Mucho que hablar, mucho que seguir preguntándole, licenciado Sandoval, pero llegó el momento para hacer un pequeño corte, así que vamos a ir a él, a estos mensajes, pero volvemos con más. No se desintonice de 8:45.